O Homem que Gostava de Cães é o novo livro do convidado do Bairro Alto de hoje. É uma obra que conta a história do homicídio de León Trotsky, perpetrado no México pela mão e picareta do revolucionário e comunista espanhol Ramón Mercader, que atuou a mando de Stalin. O autor deste romance, que mistura história e ficção, é o escritor cubano Leonardo Padura, nascido em Havana em 1955. Padura licenciou-se em literatura latino-americana e trabalhou como jornalista antes de se dedicar quase inteiramente à escrita de romances. Este Homem que Gostava de Cães, além de um relato dos últimos anos da vida de Trotsky, é também um retrato do colapso da utopia soviética, uma das mais importantes da história. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a nosotros por estar aquí. A ver, este libro empezó en tu cabeza pues en 1989, ¿no? En una visita a México. Mira, en ese momento cayó una semilla en mi cabeza que yo no sabía que iba a fructificar. ¿Pero te has dado cuenta de la semilla o no? No, en ese momento no. Y por varias razones. Yo estaba en México, era la primera vez que visitaba México, y le pedí a un amigo que me llevara a la casa donde había sido asesinado Trotsky en Coyoacán. Y el interés por Trotsky tenía que ver sobre todo por mi desconocimiento de la figura de Trotsky, de lo que había ocurrido en aquel lugar, de quién era Ramón Mercader. Era común en Cuba. La gente de mi generación nos educamos, estudiamos en la universidad, empezamos a hacer nuestras carreras sin tener una idea de quién era Trotsky. No había bibliografía. La percepción, la perspectiva que había de Trotsky en Cuba era la misma que existía en la Unión Soviética. Recordarás que, por ejemplo, incluso en las fotografías de la revolución, la imagen de Trotsky fue borrada por Stalin. Es decir, que no solamente no se conocían sus textos, ni siquiera su imagen era conocida. Y en Cuba ocurría lo mismo. Cuba en esa época era un país completamente en el sentido político y en el sentido ideológico en la órbita soviética, y Trotsky era un desconocido. Y ese desconocimiento, esa curiosidad que provoca lo prohibido, fue la que empezó a despertar un cierto interés en mí por Trotsky. Visité la casa. En aquella época ya era el Museo del Derecho de Asilo, estaba bastante abandonada, bastante polvorienta, pero fue un lugar muy impresionante, tal vez porque estaba abandonada y polvorienta. En la habitación donde se había producido el asesinato, el estudio de trabajo de Trotsky, todavía estaban los objetos con que él estuvo ese día, las gafas rotas que estaba utilizando y sus objetos de trabajo. Y bueno, fue una visita que me provocó una cierta conmoción. No fue algo normal. Yo en esa época empezaba a viajar, fui a muchos lugares que me emocionaron, me conmocionaron, pero no como este lugar. Y me di cuenta de que había empezado ahí la posibilidad de escribir algo unos años después, cuando conocí un poco más de la figura de Trotsky, y sobre todo cuando ocurrieron dos acontecimientos muy importantes. Por una parte, la desaparición de la Unión Soviética y la posibilidad de tener un conocimiento mayor, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, de lo que había sido la historia real de la Unión Soviética. Y por otra parte, el descubrimiento, por decirlo de alguna manera, de que Ramón Mercader, este hombre del cual tampoco yo sabía nada, el asesino de Trotsky, había vivido los 4 años finales de su vida en Cuba. Y creo que primero la conmoción, después el conocimiento de esa historia soviética tapiada, ocultada, manipulada, y después la revelación de que Mercader había vivido de incógnito en Cuba, fueron los 3 elementos que con el paso del tiempo crearon esta posibilidad, este sueño de escribir una novela que empieza a concretarse ya de manera definitiva en el año 2004. ¿Y cuál ha sido el clic para empezar? El clic para empezar fue fundamentalmente haber escrito antes una novela que se llama en español La novela de mi vida, en portugués O romance da minha vida,
que es una novela donde yo utilizo un personaje histórico cubano, un poeta del siglo XIX, José María Heredia, y es una historia que abarca prácticamente 2 siglos de historia de Cuba, los 2 siglos de la historia de Cuba como país. Antes era una factoría, un puerto dentro del imperio colonial español, y José María Heredia es el primer poeta cubano, y es además el primer cubano, el primer hombre que siente Cuba como su patria. Y hago toda una reflexión del fenómeno de la cubanía, de la poesía, de la humanidad del cubano, de la traición, de la fidelidad, hasta el presente. Y haber escrito esa novela creo que fue la que me preparó para un proyecto como el de El hombre que amaba a los perros. Que al final podemos decir que es una novela sobre el miedo y sobre la obediencia, ¿no? Es una novela en la que el miedo tiene un papel decisivo. El miedo que siente Trotsky, porque sabe que está condenado a morir, sabe que Stalin lo va a matar. El miedo que en determinados momentos siente Ramón Mercader de no poder cumplir la misión, de no poder estar a la altura revolucionaria que se le exigía con una misión tan importante como era estar cerca de Trotsky y eventualmente ser la persona que debía ejecutarlo, y sobre todo el miedo de Iván. Iván es el tercer personaje de esta novela. La novela tiene 3 tiempos fundamentales. Por una parte, el exilio de Trotsky, a partir del año 29, hasta su muerte en 1940. Por otra parte, la trayectoria de Ramón Mercader desde su juventud hasta el momento en que en la guerra civil es captado por los órganos soviéticos, su preparación y el asesinato de Trotsky, con una especie de largo epílogo después que sale de la cárcel en México. Y un tercer personaje que es un personaje de ficción, a diferencia de estos 2 que son personajes históricos, que es un cubano de mi generación. Por razones de lógica es un poco mayor que yo, de lógica histórica, de lógica cronológica es un poco mayor que yo, y este personaje, que es el que le da un sentido cubano a la historia, pero es que además es el responsable de la historia que estamos recibiendo, es un hombre muy afectado por el miedo. Es un hombre que vive en la Cuba de los años 70, 80 y hasta el presente, sufriendo todas estas presiones que eran habituales en mi país y que tenían mucho que ver con el miedo. Y su sueño es ser escritor, o sea, al menos cuando era joven. Es un hombre que quiso ser escritor, escribió incluso un primer libro. Cuando escribe de una manera diferente es censurado, recibe una censura que no es una censura al estilo soviético. Afortunadamente en Cuba, aunque se siguió el modelo soviético, no se siguieron los extremos de ese modelo, y decide dejar la literatura, decide abandonar la literatura hasta el momento en que, lo sabemos al final de la novela, estamos leyendo algo que ha escrito el propio Iván, venciendo el miedo. Se sobrepone al miedo y llega a escribir este libro. De alguna forma hay algo de autobiográfico en ese miedo de escribir en Cuba, ¿o no? Más que autobiográfico, hay una perspectiva generacional. El personaje de Iván, a diferencia del personaje con que suelo trabajar mis novelas más o menos policíacas, Mario Conde está mucho más cercano a mí en su carácter, en su manera de mirar el mundo, en su formación, en su origen, un poco en esa ironía que lo caracteriza como arma de defensa. Iván, por el contrario, es una síntesis, es una metáfora de toda una generación. Es un hombre en el que yo reúno toda una serie de experiencias, frustraciones, esperanzas, desengaños que sufrió y ha sufrido mi generación en Cuba. Por lo tanto, tiene de autobiográfico la pertenencia a una experiencia común que vivimos los cubanos de mi época. En Cuba, como diría Orwell en 1984, en los años 70 y 80, todos éramos más iguales. Y al ser todos más iguales, las experiencias eran muy, muy comunes. Y por lo tanto,
hay muchos elementos en la vida de Iván que son cercanos a elementos de mi vida, pero no sería justo decir que es un personaje con características biográficas cercanas a mí. ¿Pero has tenido problemas con la censura, por ejemplo, no? Afortunadamente, en mi literatura, no. Mis libros todos se han publicado en Cuba, tal como han sido escritos, tal como han sido publicados en España. Varios de estos libros han ganado premio en Cuba, han ganado el premio de la crítica al mejor libro del año. Las ediciones en algunos casos son mayores, en algunos casos más pequeñas. En esta novela, por ejemplo, ha pasado algo muy simpático, y es que fue el acontecimiento público más importante de la Feria del Libro. La sala se abarrotó, la gente estaba desde las 9 de la mañana. En el programa de la feria aparecía que la presentación era a la 1, en el programa de la editorial que era a las 4 de la tarde. No se le hizo ninguna promoción y sin embargo se llenó la sala, se repletó, la tuvieron que cerrar, había policías para cuidar el orden, y después de la presentación no se hizo ninguna promoción, ninguna divulgación de lo que había ocurrido ahí. Sin embargo, las personas fueron, buscaron el libro, y me ha pasado algo ahora que se me ha convertido en una tragedia, y es que todos los días me llaman por teléfono a mi casa, buscan el número en la guía, voy a tener que hacer algo para preguntarme, venga acá, Padura, ¿dónde puedo conseguir el libro? Incluso ha circulado por Cuba una foto de la librería de la Unión de Escritores, que es la editorial que me publica en Cuba, que pusieron un cartel en la vidriera que decía, no hay libro de Padura, para que nadie preguntara si había el libro o no. Dices que tu generación pues es una generación desencantada, ¿no? Ese desencanto tiene algo que ver con el final de la Unión Soviética, con la caída del muro, o sea, lo que han conocido después ha contribuido para ese desencanto. Fue un proceso en el que la desaparición de la Unión Soviética, la caída del muro, fue como un punto climático, pero no creo que haya sido el más importante. Mi generación participó, yo nací en el año 55, pertenezco a la generación de los que llegamos muy niños a principios de la Revolución, o nacen ya en la Revolución, como es el caso de mi esposa, que nació en el año 59. Nos educamos en el periodo revolucionario, fuimos a la escuela, a la universidad, participamos de los cortes de caña. Yo estuve un año trabajando en Angola en la época de la guerra, afortunadamente como periodista, no como militar. Y todas nuestras expectativas, esperanzas se habían creado alrededor de esta promesa de un futuro mejor, de un futuro que nos llegaría, que nos correspondía, a partir no solamente de esa participación, sino también de nuestros propios esfuerzos. Esto mismo es una generación mayoritariamente universitaria, una generación que fue la primera que masivamente estudió en las universidades en Cuba, con una formación, hay que reconocerlo, bastante buena. Tuvimos una buena universidad, los médicos, los ingenieros, los humanistas, y cuando llega el momento en el que estamos en la cercanía de nuestra madurez como personas, como intelectuales, como profesionales, alrededor de los 30, 35 años, desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, se produce la gran crisis en Cuba y nos encontramos que lo único que tenemos es una bicicleta. Yo iba a mi trabajo en bicicleta, hacía 15 kilómetros a la ida, 15 a la vuelta. En el mes de junio, julio, en Cuba, hacer 15 kilómetros a las 4 o 5 de la tarde, almorzábamos un pan con algo, con un huevo, con algo, hacer 15 kilómetros de regreso después de haber trabajado 6, 7 horas, es realmente algo muy fuerte.